Bienvenidos a Libros Entre Líneas, una vez más. Aquí estamos. Hoy le presentamos una obra que hace una relación de objetos y conocimientos que están fuera de tiempo y espacio, que no deberían de existir. Es una obra que demuestra cómo los humanos, nosotros o anteriores civilizaciones, estuvieron siempre muy interesados en el cosmos. Tiene mucha información. Yo le voy a poner una muestra de la información que imparte. Pero la relación de este libro con otros es que esto se basa en una de las ramas de la arqueología. Se apoya en una de ellas. Vamos a enseñarle la obra. Se llama Tras las huellas del pasado imposible: la arqueoastronomía y el conocimiento oculto de la antigüedad. Autor Tomé Martínez. Aquí lo tienen, muy bella la presentación. Esta es una colección de La Puerta del Misterio, que la dirige Fernando Jiménez del Oso, quien dice de esta obra: los testimonios y pruebas aportados en este libro obligan a cambiar la historia del pasado, plantea él. Esta obra se publicó en el 2003 por las ediciones Nautilus y pertenece a la colección, como le dije anteriormente, La Puerta del Misterio. Tiene 259 páginas. Hablemos del autor. Se llama Tomé Martínez. Nacido en Madrid, España, en 1970. Es realizador de cine y televisión, además de un apasionado investigador de misterios históricos. Graduado en la Universidad de Abogado, Derecho, y comienza a ejercer en el año 94 como periodista en las principales publicaciones de divulgación científica de ámbito nacional e internacional. Es colaborador habitual de las revistas Misterio de la Arqueología y El Pasado, Arqueología, Rehabilitación y Restauración, Año Cero, Enigmas, etc. Es un especialista en la materia y se ha apoyado, como les dije anteriormente, por esta rama. Se llama arqueoastronomía. Arqueo, que viene de arqueología, una palabra de procedencia griega, y astronomía también de procedencia griega. En este caso voy a empezar por las últimas notas, porque aclara algo interesante en la obra. Dice: la arqueoastronomía, una disciplina científica que tiene la consideración de la rama legal de la arqueología. Si la arqueoastronomía busca la funcionalidad astronómica, la astroarqueología hace una comparación con la astroarqueología. Busca los indicios de visitas alienígenas en el pasado remoto. Naturalmente, esta última disciplina puede llegar a ofrecer una perspectiva polémica e incluso sensacionalista, es decir, la astroarqueología, con sus atrevidas propuestas y teorías, pero no siempre es así. Se unen ambas conclusiones de la arqueoastronomía y la astroarqueología, es que se unen y llegan a las mismas conclusiones, que nuestro pasado es diferente de que nos han enseñado. Hay otra nota que él plantea aquí, dice, y como esto vamos a hablar mucho del cosmos, él plantea, dice: las 7 ciencias para comprender el cosmos son, 7 ciencias para comprender el cosmos son, 2 puntos: la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Dice que hay que comprender de todas estas ramas de la cultura y de la ciencia para entender bien el cosmos. Se los dejo como tarea para investigar por qué él dice eso. Así que hay que tener una gran cultura
para entender bien cómo funciona este gran universo y cómo entender cómo culturas antiguas que nos precedieron tenían un conocimiento que nos asombra sin tener la tecnología actual, telescopios, satélites, etc. Voy a hacerles algunas muestras, decirles algunas muestras de lo que él plantea. Hace una gran relación de los objetos encontrados, que son fehacientes, son físicos, son materiales. No hay discusión, ¿cómo se puede? Y muchos están avalados científicamente de su antigüedad. Solamente voy a nombrarles algunos. Y él empieza en su prólogo. Dice, de cuando en cuando aparecen objetos imposibles. Son reales, tangibles y sólidos como este libro que ahora tienen en las manos. Son objetos que no pueden existir o no deberían existir. De hecho, no existen, al menos oficialmente, porque de admitir su realidad habría que desmontar todo lo elaborado y costoso edificio que hemos construido para encajar en él los acontecimientos del pasado. Es decir, está pendiente que ahí tiene que haber una revisión, un cambio de historia. Hay que cambiar los conceptos que hay. Y siguen apareciendo construcciones. La construcción en Turquía, que apareció ahora, que tiene una antigüedad de más de 12.000 años. En las últimas décadas, continúa él, la arqueología, en colaboración con otras ciencias como la geología, la genética, la paleoantropología, la astronomía o la física, ha demostrado que el actual paradigma de nuestro pasado es incorrecto. Es hora de sentarse y ser realista y sincero. Bueno, hemos impartido a la juventud, a los estudiantes, en las escuelas, en las universidades, un conocimiento hasta la fecha. Ahora con una nueva tecnología que existe, pues hay que ir adaptándose. Hay que irse adaptando. Galileo, cuando planteó la Tierra gira alrededor del Sol y les pidió a los jueces de la Inquisición, miren por los telescopios, miren con esa nueva tecnología que le estaba usando. Ellos se negaron, ni siquiera. Dijeron, vamos a mirar por curiosidad humana. El humano es curioso, lo tenemos en sí. Aunque nos daña a veces, somos curiosos. Escuchen esto. Hace 200.000 años, el Homo erectus se transformó en el Homo sapiens, con un incremento craneal de 50%. 50%. ¿Cómo es posible? Pregunta él, y preguntan otros científicos, que esto sucediera de forma tan repentina, después de 1.2 millones de años durante los cuales no se había registrado ningún progreso. ¿Cómo es posible? En tan poco tiempo, relativamente, para un desarrollo de una especie. ¿Será el DNA? El DNA nos ayudaron. Dice la guía aquí, o el Erectus desciende de una especie todavía por descubrir, otra especie, o en su defecto, tuvo que haber algún tipo de intervención que dio origen al hombre moderno. Intervención de una cultura más avanzada del exterior. No sabemos. Se ha comprobado que el DNA, lo he explicado en otras ocasiones, como en los últimos años, en los últimos 50.000 años, ese DNA cambió. Que cuando sacan la cuenta por el tamaño, etcétera, tendría que haber pasado mucho más antigüedad, de la antigüedad del planeta Tierra, para llegar a lo que está el DNA actualmente, al desarrollo que tiene. Y al largo. El otro día estaba mirando un programa que si se alargara el DNA, la distancia que tendría de un ser humano, Eso lo vamos a hablar en otro libro que tenemos sobre lo que descubrieron el DNA. Poseemos restos arqueoastronómicos de más de 40.000 años. Más de 40.000 años. Y lo vamos a describir algunos de ellos
y se plantean que bueno, que nuestra civilización tiene ¿cuánto? 10.000 años, la cultura, Sumerio, el Gran Egipto, etc. Hay algo ahí que no, como se dice, no encaja, no coincide. No cabe duda que los primeros calendarios prehistóricos eran lunares. Y está claro también que nuestros antepasados más primitivos sabían registrar los ciclos lunares con extremada pulcritud, con exactitud. Más adelante lo vemos, los mayas, solamente por mencionar una civilización. Por razones que desconocemos todavía, aquellos primeros astrónomos y matemáticos eran capaces de discernir la mecánica celeste sin la utilización de ningún telescopio o aparato tecnológico similar. El más veterano de esos monumentos está en Ucrania. Se trata del Observatorio Ovoide de Moldova, y cuya antigüedad se remonta a algo más de 42.000 años atrás en el tiempo. Es decir, es que como ellos construyeron para que les sirviera una de computadoras de piedra, elaborados de piedra, para medir y saber la situación, realmente conocer los planetas en su orden. Algunos de ellos no se pueden ver visiblemente sin ayuda de un telescopio. ¿Cómo pudieron? Hay un caso, dice aquí, el emplazamiento prehistórico de Malaya Silla, en la región rusa, al este de Moscú. En las inmediaciones del yacimiento, los arqueólogos encontraron la talla pétrea de una tortuga en cuyo caparazón aparece representado el mapa estelar de hace 34.000 años. Es decir, cuando encontraron ese mapa estelar, lo pusieron en la computadora y fue hacia detrás y dijo, hace 34.000 años, así era el mapa estelar. ¿Cómo lo podían saber? Eso son pruebas físicas, eso existe, son pruebas físicas. Por ejemplo, en Brasil encontraron unos dibujos rupestres que están cerca de unas cuevas que reciben el mismo nombre del lugar, se llama Barcelândia, Brasil. Se descubrió lo que aparentemente parece ser la representación de nuestro sistema solar. Alrededor del Sol, ya en esa época, hablaban que alrededor del Sol, que la pintura rupestre aparece justamente en el centro, el Sol aparece en el centro. El pobre Galileo, que la pintura rupestre aparece justamente en el centro, se hayan representado 8 de los 9 planetas de nuestro sistema en sus correctas posiciones del Sol. En sus correctas posiciones del Sol, repito. Además, estas representaciones planetarias son tan detalladas que nos muestran la apariencia en tamaño de unos planetas respecto a los otros, hasta en el tamaño, lo que ha permitido identificarlos sin dificultad. ¿Cómo? La pregunta, ¿cómo? Cuando yo leo estos detalles, estas informaciones por primera vez, créanme, casi me erizo. Yo me erizo, pero es increíble. Hay fotos, hay fotos registradas de estos artefactos que además que existen y ha comprobado científicamente que son antiguos, con distintas pruebas de carbono 14 y otras pruebas más modernas. Dice, como era de esperar, el único planeta que no aparece registrado es el invisible Plutón. Sin embargo, se da el hecho insólito de encontrarnos la representación de la ubicación aparente de algunas de las lunas que acompañan a ciertos planetas como Saturno, Júpiter o Marte. Es decir, no solamente sus planetas, también las lunas que poseen ellos. Increíble. Dice, los famosos geoglifos de Nazca en el sur del Perú. Este término, geoglifo, fue propuesto en los años 60 para designar los gigantescos diseños zoomórficos, antropomórficos y geométricos. Le llamamos los dibujos de Nazca. En estos dibujos están las posiciones de la Luna y de los planetas. También hay enormes figuras de animales,
Todos lo hemos visto. Bueno, no originalmente, no en vivo, en la televisión, en libros. Dice, estos animales de cuyas dimensiones oscilan entre 25 y 275 metros, como el resto de los diseños abstractos diseminados por la meseta desértica, parecen representar constelaciones de especial relevancia para la cultura cosmológica de los Nazca. Y miren el comentario que hacen. Se recuerdan que hay una gran araña. Entre esos dibujos hay una gran araña de unos 45 metros de longitud, que aparte de su significado cósmico, representa la constelación de Orión. Desconcierta a los científicos esta información, pero en efecto, este dibujo evoca a un tipo de arácnido extrañísimo, que solo se encuentra en las zonas más inaccesibles de la Amazonia. Se encuentra ese tipo de arácnido, de araña. El diseño es tan fiel a la realidad que parece incluir el órgano sexual adosado a una pata. Escuchen, el órgano sexual adosado a una pata. Y lo más notable es que esta característica morfológica, y ponen signo de admiración, y yo lo digo también con signo de admiración, solo es visible a microscopio. Solamente con un microscopio se puede observar este órgano sexual en una de sus extremidades, en una de sus patas. ¿Cómo lo pusieron? La pregunta simple que digan, ¿cómo? Aquí hay un capítulo, el capítulo 7 dice, no somos los primeros. Ya en 1922, varios ejemplos, solamente voy a decir uno, hay muchos ejemplos, un ingeniero de minas aficionado a los fósiles había encontrado por pura casualidad la huella petrificada de una suela de calzado sobre una piedra caliza del período Triásico. El inusual descubrimiento había tenido lugar en el condado de Pershing, en Nevada, en un lugar conocido con el nombre de Fisher Canyon. La misteriosa pisada presentaba incluso débiles señales de costura. No existían zapateros en la época de los dinosaurios. Y pregunta él, ¿quién diablos confeccionó el calzado que imprimió esta huella? ¿Quién? ¿Cómo fue? Hay otros ejemplos más, también asombrosos, que erizan la piel. Solamente les voy a decir uno. Escuchen este. En el año 34, en el condado de Kimball, en Texas, Estados Unidos, en una zona forestal que se llama el llano de Uplift, junto a un salto de agua, en la superficie de una gran mole rocosa sobresale lo que a simple vista parece ser un mango de madera. Había un excursionista y vieron un mango de madera. Fueron a comprobar y parecía un mango, exactamente. Dice, el asombroso se hace mayor cuando comprueban que la roca donde está incrustado ese mango de madera, desde el punto de vista geológico, es extremadamente antigua, estimándose su edad no en miles, sino en millones de años. En millones de años y estaba incrustado ese madero allí. Al extraer el mango descubrirán que éste se haya adosado a una pieza de hierro que resulta ser un martillo incrustado en una roca que tiene una antigüedad de millones de años. Una herramienta de millones de años viene a golpear de nuevo los inestables cimientos del paradigma científico actual. Hicieron una prueba en el laboratorio, el martillo, que está compuesto por 96% de hierro, 2.6% de cloro y un 0.74% de azufre. Fue elaborado entre 140 y 65 millones de años. Parámetro temporal obtenido a través de la analítica del mango de madera parcialmente carbonizado por dentro. Hace 65 millones de años es cuando se plantea que desaparecieron los dinosaurios por un meteorito que cayó por la zona de Yucatán. ¿Cómo puede ser este martillo? ¿Coincidió alguna civilización con los dinosaurios? ¿Es posible? ¿Cómo pudieron subsistir entre uno y el otro? Dudas de la historia, de la prehistoria, que algún día se sabrá
perfectamente. Amplía más tarde, aquí nos habla de, en China también tienen sus propias pirámides. Siempre se hablan las pirámides de Egipto, pirámides también en Centroamérica, pero en China tienen también sus pirámides. Dice, estos colosales estructuras fueron ejecutadas con una clara intencionalidad funeraria. De todos estos mausoleos destaca por sus características arquitectónicas el que pasa por ser la mayor construcción funeraria del planeta. La mayor. Es la tumba del emperador de China, Qin Shi Huang. Y disculpen mi lenguaje, idioma chino. En el año 110 a.C. Hay algo más de 1 kilómetro de distancia. El cuerpo del emperador estaba protegido por cerca de 7.000 guerreros, lo hemos visto, de terracota enterrados bajo tierra. Pero llama la atención que la reproducción exacta y personalizada de cada uno de los personajes que integran este ejército subterráneo, todos se parecen. ¿Cómo se logra? Con la poca tecnología, supuestamente en esa época, o ninguna, en absoluto. ¿Cómo lograron? Hay un capítulo aquí que habla de visitantes de otros mundos. Dice, hay numerosos mitos y evidencias arqueológicas repartidas por todo el planeta. Este conocimiento tan preciso de un universo ignoto procede de los contactos que nuestra especie tuvo en el pasado con supuestos visitantes alienígenas. Está hablando de autores como Bergier y Erich von Däniken, que hemos hablado aquí, 2 libros de él, que hacen ese planteamiento. Son personas que se han dedicado toda una vida a tratar de demostrar, porque ellos han llegado a esa lógica y a esa conclusión de que fuimos visitados, que es otra historia. Hay otra prehistoria, no es la que acostumbramos a oír. En la China prehistórica se narran en los textos que mencionan aquellos hechos pasados los supuestos encuentros con ovnis. Hay muchos textos que en la China hablan de encuentros con ovnis. Le llamamos de otras formas, por supuesto. Y criaturas ajenas a nuestro mundo era relativamente frecuente. Es frecuente oír en las escrituras chinas antiguas. Desde la óptica astroarqueológica, parece obvio que estos mitos contienen símiles descriptivos de un hecho tecnológico que los testigos intentan comprender, asimilando su propio concepto del mundo. Hay un antiguo filósofo griego que se nombró Eufemero, que es el creador del eufemismo del siglo IV a.C., que planteó una frase formidable. Dice, el mito es la historia disfrazada. El mito es la historia disfrazada. Detrás de cada mito, porque era la forma en que ellos lograban identificar aquello por su propio conocimiento, detrás de cada mito hay una realidad. Hay que investigarla. Hay una realidad. Lo que ellos llamaban dioses, nubes, podían ser otras cosas. En estos momentos ya nosotros tenemos un conocimiento de lo que es un avión, un cohete. Ellos no. Entonces lo interpretaban a su forma, a su conocimiento. La Biblia nos dice que los ángeles eran habitantes superiores de las regiones celestes. Los ángeles. En la tradición judeocristiana, estos seres son descritos como sujetos inmortales, los ángeles. Pero en documentos de la antigua India se nos confirma que aquellas entidades, lejos de ser dioses sobrenaturales, eran en realidad representantes de una civilización estelar. En la documentación de la antigua civilización de la India se encuentra mucha información que no se encuentran después en lo que le llamamos la civilización occidental, vamos a llamarle así. Aquí también a sus textos originales. En el caso de este señor Däniken, que traía 2 libros, él dedicó en su juventud a transcribir mucha documentación, muchas escrituras antiguas, creo que las traducía de la antigua escritura de griego al latín a otros idiomas, así. Y por eso él le fue llamando la atención de lo que había algo más, Los indios Hopi de Norteamérica, que se encuentran en Arizona, también hablaban de los dioses celestes, conocidos con el nombre de cachinas. Ellos les llamaban cachinas. Dicen que eran altos, respetados sabios,
que tenían un aspecto bastante extraño, que por lo general producían temor. Ellos siguen en la tradición, ellos conversan con ellos, los entrevistan y ellos lo siguen planteando porque se ha ido de voz en voz, de generación en generación, se ha ido transmitiendo ese conocimiento. Otra, en la tradición judía, hace 2000 años, Arideo tuvo una visión en la que nos relata un viaje estelar que se corresponde con la navegación espacial experimentada por nuestros astronautas. Decía él, está entre comillas, viajé veloz y suavemente, como un barco en tiempo de calma. Veloz y suavemente, como un barco en tiempo de calma. Como van actualmente los aviones. Van veloces, pero usted siente una calma dentro del avión. Y hace esa misma descripción. Saltamos el Atlántico y llegamos a los mayas. Y llama la atención, esto lo conocemos, cómo el calendario maya tenía casi exactamente, tenía 365 días, punto, ellos decían 24, 21, 29 días. Actualmente los científicos plantean que nuestros años de calendario, el año nuestro, actualmente, anteriormente era el maya, el actualmente el nuestro, tiene 365 días con 24, 21, 98 días. Es diferencia casi de nada. ¿Cómo lo logramos saber? Porque para eso necesita tiempo y tecnología. Y a pesar de eso, se plantea que con este conocimiento astronómico que tenían los mayas, ni los aztecas conocían la rueda, ni el torno, ni la utilización de las bestias, ni el hierro. No conocían esto. He leído en otro momento que tampoco los mayas conocían lo que era el arado. Tampoco. Aquí creo no lo menciona, pero dice utilización de las bestias ni el hierro. El arado se usa con bestias. Los mayas sabían de la precesión del equinoccio y conocían la constante del sistema solar. Pero ellos lo expresaban en segundo. En lugar de en segundo, como los sumerios lo expresaban en días, los mayas y los sumerios lo expresaban en segundos. Pero cuando se saca la cuenta matemática, estaban en la verdad. Estaban correctos. Dice aquí, hay una civilización olvidada midiendo la concentración de oxígeno. Este es un dato que lo apunté. Dice, midiendo la concentración de oxígeno 18 en los sedimentos y contrastando estos resultados con los del análisis del carbono 14, los geólogos han llegado a la conclusión de que hace 11.650 años, el océano Atlántico sufrió un gran calentamiento. Hace casi 12.000 años hubo un calentamiento, por lo que ha habido un deshielo. En el planeta Tierra siempre ha habido cambios climáticos. Y gracias al cambio climático estamos nosotros aquí. Porque si hubiera sido muy adverso, no hubiéramos podido habernos desarrollado. Y todos hablan, en todas las culturas y civilizaciones antiguas, hablan del diluvio. Dicen, en todo planeta encontramos tradiciones vinculadas con un desastre de enorme magnitud, conocido como el diluvio universal. Las culturas, muchas culturas, incluidos tribus de África, hablan del diluvio universal. Es decir, que había un contacto entre todos ellos, o un conocimiento, o había un contacto, o a todos le transmitían ese conocimiento, lo que supuestamente llegaron a ayudarnos. Aquí plantea, al final del libro, casi al final muy importante, dice, para acabar solo una reflexión, el carácter destructivo de los asteroides ha puesto en evidencia nuestra debilidad ante los impactos cósmicos. Estaba hablando de lo que ocurrió en el diluvio universal y está siguiendo esta conclusión. Tal vez es la primera vez en la historia en la que nuestra especie está capacitada para hacer frente a esta amenaza. Poseemos la tecnología necesaria para garantizar nuestra seguridad
frente a manifestaciones naturales tan devastadoras. La sociedad tiene que empezar a presionar a sus respectivos gobiernos para que no llegar nosotros a ser un futuro como pasó, según Platón y otros estudios, con lo que ocurrió con la Atlántida. Ni tampoco olvidar lo que pasó con los dinosaurios. Un meteorito hace 65 millones de años desaparecieron. A veces yo veo discusiones entre los que pueden, los gobiernos, etcétera, y digo, pero y queremos llegar lejos a otros planetas, y me pienso y digo, ya estamos preparados por si algún día detectamos, porque a veces se nos van, ¿no? Y no lo detectamos y pasan cerca algún asteroide que pueda convertirse en un meteorito, entrar a la atmósfera de la Tierra. ¿Estamos preparados? Leí que en Estados Unidos había 12 planes de contingencia en caso que se acercara un asteroide con amenaza con convertirse en meteorito. No sé cuáles son esos planes, ni sé si lo que leí estaba en lo cierto, lo correcto. Ojalá exista y haya una serie de tecnologías. Se ha planteado oír y destruir el asteroide, pero si se destruye, tiene un gran tamaño, entonces se va a tener muchos fragmentos, y esos fragmentos va a ser ya imposible de evitar que entren. Otros plantean de empujarlo. Creo que los japoneses han enviado algo para probar, ponerle una sonda o una máquina, un equipo, y empujarlo, y un poquitico que se desvíe a la distancia, poquitico que logre empujarlo, pues ya se desvía y no nos toca a nuestro bello planeta Tierra. Yo creo que en eso hay que enfocarse, y también enfocarse en saber la verdad, qué es lo que ocurrió en nuestro planeta, nuestra historia. Dice aquí un resumen. Aquí en este libro se hace un completo repaso a los asombrosos conocimientos astronómicos de las comunidades prehistóricas y de las antiguas civilizaciones, desde las construcciones megalíticas hasta las catedrales medievales, pasando por los murales rupestres de Taisili, los petroglíficos europeos y americanos, y las construcciones precolombinas, pirámides chinas, egipcios, mitos y leyendas, etc. De la antigua India y la cosmología de las tribus Dogon. Mucho de lo que plantea aquí, es decir, yo no puedo leer el libro completo por razones obvias, pero les sugiero que lo adquieran. Es importantísimo, tiene un gran conocimiento. En cada página que usted termina de leer, usted ha aprendido varios nuevos indicios de que la historia debemos de revisarla. Tras las huellas del pasado imposible, Tomé Martínez, una colección dirigida por Fernando Jiménez del Oso. Esta colección se llama La Puerta del Misterio, tiene muchos libros interesantes sobre el tema. La cara oculta de Jesús, por un ejemplo, uno de ellos, El enigma de las momias, La invasión de los ovnis, Lugares del poder, Víctimas del misterio, Enigma del cristianismo. En fin, para mí son pantos satánicos. Este tema me fascina, como habrán podido observar, y siempre trato de traérselo. Le agradezco una vez más que haya podido conectarnos. Le agradezco. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.